Filipenses capítulo 3 versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hechos capítulo 4 versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Con gran poder daban testimonio de un evento, de un acontecimiento, la resurrección del Señor. El apóstol Pablo, un hombre que fue 3 veces al cielo, que resucitaba muertos, limpiaba leprosos, echaba fuera demonios, se transportaba en el espíritu. El apóstol Pablo llega un momento en su vida que dice: si hay algo que yo deseo y necesito, tranquilo, no se preocupe, no, Operación Daisy, están sacando los niños. Si hay algo que yo deseo y necesito, y vuelvan rapidito los papás. Axel, no te comas la lonchera de tu hija, hijo. El Axel la lleva para allá, le cobra peaje, después llega con una manzana. No, Axel, no hagas eso. El apóstol Pablo, a pesar de todo lo que él hacía, el apóstol Pablo decía: si hay algo que yo necesito es conocer a Jesús. Si el apóstol Pablo, que vio a Jesús, que estuvo en el cielo y que era un hombre tremendamente usado por el Espíritu, el apóstol Pablo dice: yo necesito conocer a Jesús y necesito conocer el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que usted cree que queda para nosotros? Si él, que es el autor del 75% del Nuevo Testamento, es capaz de decir: yo tengo una meta en mi vida, que es conocer a Jesucristo, ¿qué queda para nosotros? Si él quería conocerlo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué significa resucitar? Quiero que me ponga atención. Resucitar significa volver a la vida algo que estaba muerto. Significa levantar otra vez. La muerte de Jesucristo es un acontecimiento histórico comprobable, pero la resurrección es un evento de fe. Se lo vuelvo a decir: la muerte de Jesús es un acontecimiento histórico comprobable, pero la resurrección es asunto de fe. Es asunto de fe. Usted puede negar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y va a encontrar evidencia en la historia científica, arqueológica, que le van a mostrar a usted que efectivamente existió un Calvario, existió una cruz y que ahí murió Jesucristo. Pero la resurrección es algo que no hay evidencia científica que lo afirme, pero sí debemos vivirla por medio de la fe, porque la única evidencia que existe de la resurrección está sentado en una silla en esta mañana. La única evidencia que tenemos de que Cristo resucitó somos nosotros, y necesitamos entrar a esa dimensión por fe. Quiero soltar algunos principios, porque hoy día, más que hablar de su necesidad o de mi necesidad, vamos a hablar de su grandeza, de lo que significa para nosotros, para el mundo, para el ámbito espiritual, lo que significa en todas las dimensiones la muerte y la resurrección del Señor, conforme a la Escritura. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es inválida sin la resurrección. El sello de la resurrección, de la muerte, de la obra de Jesús en la cruz, no fue su muerte, fue su resurrección. Fue su resurrección, no su muerte. Dice la Escritura en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 13. Tienen que tener la Biblia acá. 1 Corintios capítulo 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, mi predicación es vacía. Mi predicación no tiene ningún valor. Si Cristo no resucitó, mi voz no tiene peso. Si Cristo no resucitó,
nuestras palabras son vacías. No tienen, el evangelista estuvo 10 minutos ahí, tenía 40 personas llorando. ¿Por qué? Porque sus palabras tienen un peso. Y la palabra que sale de su boca en ese momento no era el peso de él, era el peso sobre lo que se apoya nuestra predicación, que es la resurrección de Jesús. Si no hay resurrección, nuestras palabras son vacías. Por eso cuando la gente escucha la palabra del evangelio, algo les golpea en el corazón, algo los impacta, algo los quebranta, le dan ganas de llorar, le dan ganas de quebrantarse, siente que el corazón se le va a salir. ¿Por qué? Porque la palabra lleva un fundamento. Si la resurrección de Jesús no fuese así, no hubiese sido, nuestras palabras no tienen peso. No tienen peso. Y mira lo que dice también. Dice, vana es vuestra predicación, vana, vacía es vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, su fe y mi fe no sirve para nada. No sirve. Fíjate, ni la predicación, ni la fe. Versículo siguiente. Y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, imagínate que nuestra credibilidad no la da nuestro conocimiento. Nuestra credibilidad y ser legítimos no la da nada más que el que Cristo haya resucitado. O sea, tú eres legítimo no por ti. Yo soy legítimo no por mí. Somos legítimos por causa de que Él resucitó. Si Él no resucitó, ni nuestra predicación, ni nuestra fe, ni nosotros somos legítimos. Seríamos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en realidad los muertos no resucitan. Versículo 17, por favor. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero aquí viene algo peor. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, ese pecado de adulterio, de pornografía, de droga, de masturbación, de dolor, de angustia, de rencor, de asesinato, de mentira, de malas palabras, ese pecado aún permanece. Si Cristo no resucitó, no dice si Cristo no murió, dice si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, todavía estamos sumergidos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces yo no fui libre del adulterio. Si Cristo no resucitó, entonces tú no has sido libre del rencor y de la droga. Si Cristo no resucitó, entonces tú no has sido libre del odio. O sea, todo es una gran mentira. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es una farsa. ¿Están aquí o no? Entonces dice, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, se murieron. O sea, el que durmió en Cristo no durmió, en realidad murió. Dejó de existir. No hay esperanza. Todo se termina. La palabra de la cruz es vana sin resurrección. Tus pecados permanecen en ti sin resurrección. Nuestra fe no tiene peso sin resurrección. Nuestra predicación está vacía sin resurrección. No hay nada. Todo no sirve si Él no resucitó. Y mira lo que dice el versículo 19. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? O sea, si Cristo no resucitó,
nosotros somos los más dignos de lástima de todos los hombres que pisan la tierra. Somos los seres más estúpidos, más engañados que podrían caminar sobre la faz de la tierra, al punto que nos merecemos la lástima de todos los hombres si Cristo no resucitó. Entonces, cuando tú entiendes esta profundidad de la palabra, es cuando vas a tomar valor y revelación de lo que significa el Calvario y de lo que significa la resurrección. ¿Qué significa el Calvario? ¿Qué significa la cruz? Y quiero que vayan tomando apuntes. ¿Qué significa la cruz? El sello en el ámbito espiritual de la obra de Jesús no es su muerte, es su resurrección, como se lo acabo de decir. La cruz del Calvario, donde todos sabemos que estamos celebrando este fin de semana, la cruz del Calvario es el sello, anótelo, es el sello de la obra del Hijo. La obra del Hijo llamado Jesucristo llega hasta la cruz. Esa es la obra del Hijo. Hasta ahí llega, hasta la cruz. La cruz es el sello. Ahí fue donde el Señor Jesús dijo: consumado es, tetelestai, no hay nada más que hacer. Hasta aquí llegamos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo, en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Su obra, su identidad, su predicación, su integridad, su enseñanza, su manifestación, todo lo que Él era, se selló en la cruz. Ahí se selló. ¿Y qué logró Él en la cruz para nosotros? ¿Qué logró Él en la cruz? Efesios 2:16. Reconcilió al hombre con Dios, matando en ella las enemistades. ¿Estás enojado con algún familiar? Mete la cruz y se termina. ¿Estás enojado con algún hermano? Mete la cruz y se termina. ¿Estás enojado? ¿Tienes alguna enemistad con alguien? Mete la cruz y se acaba. Porque en la cruz es donde se terminan las enemistades. Entonces, cuando una persona me dice que yo a esta persona no la soporto, estás diciéndome en la cara que estás rechazando la cruz. Me estás diciendo en la cara que estás rechazando la cruz, porque en la cruz, y me ponen el versículo, en la cruz es donde se acaban las enemistades. Entonces el Señor logró no reconciliar a un hombre con otro, reconcilió a Dios con los hombres. Entonces, si logró reconciliar a Dios con los hombres, ¿cómo esa cruz no te va a poder reconciliar con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu pariente? Si la cruz reconcilia. Entonces, lo primero que yo veo ahí, que la cruz, la obra de la cruz trajo reconciliación de las enemistades. Segundo, Colosenses 1:20, la obra de la cruz reconcilió todas las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Por eso la voluntad de Dios, aún en la oración que nos enseñó, es que el cielo venga a la tierra. Póngame atención lo que le voy a decir. Usted no va para el cielo, usted viene del cielo.
Se la dejo rebotando ahí. Usted no va para el cielo, usted viene del cielo. De allá somos nosotros. Nosotros venimos de allá y dice la escritura que somos peregrinos en esta tierra y que un día regresaremos allá. El cielo es nuestra morada eterna. Nosotros no vamos hacia el cielo, nosotros venimos del cielo. Estamos siendo peregrinos en esta tierra. Estamos caminando por esta tierra porque al Padre le plació. Pero hay cosas que se reconciliaron por medio de la cruz. El cielo y la tierra estaban separados. El cielo y la tierra estaban alejados, pero la cruz volvió a reunirlos. La cruz volvió a juntarlos. Y ese es el misterio del último tiempo, que dice la Biblia que el Señor desea reunir los cielos y la tierra. Pero para reunir algo, primero lo reconcilió. Primero lo reconcilia. Entonces las cosas de los cielos, fíjate la trascendencia que tiene la cruz, que puede ir desde la tierra a los cielos y puede traer los cielos a la tierra. Tercero, ¿qué hace la cruz? Colosenses 2:14. ¿Qué hace la cruz? Esta me gusta a mí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todos esos pecados, todos esos decretos, todas esas mentiras, todas esas traiciones, todo eso que te condenaba, que me condenaba y que nos era contrario, en la cruz el Señor lo anuló, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz, lo arrancó del medio. ¿Del medio de qué? Del medio de Dios y del medio de mí, del medio del hombre y del medio de Dios. Lo arrancó del medio, lo quitó, pagó la deuda y la clavó en la cruz. El acta. Abogado, ¿qué es un acta? Sataranda, rataranda. ¿Qué es un acta? Un documento que se levanta para testificar de ciertos hechos, de ciertos puntos, o que se establecen como un documento importante. 5 años de universidad, 3 años de tesis, 4 años de... El acta que no será ¿cómo no será? Contraria. ¿Te imaginas lo que es que vas a buscar trabajo y te tienen ahí todo el papel de antecedente? Y cuando ya te están ofreciendo el trabajo de 5 millones de pesos mensuales, diga aleluya, por trabajar 4 horas. Eso es lo que quisieron algunos de mi oficina. 5 millones por 4 horas. Y trabajar 4 horas. Y por 5 millones. Y te dice, pero un momento, te voy a leer el papel de antecedente. Y te revisan el papel de antecedente y tienes, pero desde la A hasta la Z. Te vieron robando en supermercado, te vieron vendiendo droga, te vieron pasándote semáforo en rojo, te vieron haciendo tanta cosa. Y el tipo viene y te dice, mira, el trabajo era tuyo, pero por causa de esto. Pero ¿cómo si? No, mira, tú calificas por quien eres, calificas por tus capacidades, calificas por tu conocimiento, pero por causa de esto no puedes. Entonces el Señor agarró toda esa acta que nos era contraria. 1, 2, 3. El acta que nos era contraria. El acta que nos era contraria. Él la quitó del medio. Él trajo amistad entre Dios y los hombres. Él reconcilió al hombre con Dios. La cruz reconcilió los cielos y la tierra. La cruz quitó del medio el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó para siempre en la cruz. La clavó para siempre. A veces uno dice, dígame algo que yo no sepa. Bueno, vívelo entonces. Porque hay personas que esperan que uno le hable del último anillo Saturno, cuando se olvidan de estas cosas tan poderosas.
Anula el acta. Pero ¿qué más hace? El versículo 15. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anuló el acta de los decretos, se lo quitó al diablo, se lo quitó a los imperios, se lo quitó a Satanás, se lo quitó a los principados y las potestades, los despojó, se lo quitó, lo agarró, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Grite amén. Entonces imagínense, reconcilia al hombre con Dios, reconcilia el cielo con la tierra, quita el acta de decretos que era contraria y la pega en la cruz, y agarra a todos los principados y las potestades, lo hace un lulito y triunfa sobre ellos en la cruz y le quita todo y los exhibe públicamente. ¿Qué más hace en la cruz? Despojó los poderes demoníacos, despojó al diablo, despojó al infierno. Por eso cuando los demonios uno les dice Jesús, empiezan a torcer los dientes. Por eso cuando uno está sacando un demonio, dice en el nombre de Jesús. Yo digo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pisarán serpientes y escorpiones, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre si bebieren cosa mortífera no le hará daño, en mi nombre predicarán este evangelio a toda criatura, en mi nombre resucitarán muertos, sanarán enfermos, limpiarán leprosos, en mi nombre harán retroceder las puertas del infierno, en mi nombre. ¿Y quién me valida? La cruz me valida, la cruz me valida, la cruz me valida, la obra de la cruz me valida, la cruz. La cruz no es un pedacito ahí de cachureito colgando aquí. No, la cruz es una obra consumada. La cruz es un propósito consumado tan grande que el apóstol dice: si ellos supieran lo voy a parafrasear, si ellos supieran lo que iba a pasar cuando lo crucificaran, jamás hubiesen crucificado al Rey de Gloria. Si los príncipes de este siglo hubiesen conocido lo que sucedería, hoy, jamás lo hubiesen crucificado, nunca lo hubiesen. Por eso el diablo se puso nervioso cuando vio que se entregó solito para la cruz. Entonces primero empieza a gritar: crucifícale, y después bájate de la cruz, porque se dio cuenta que algo estaba pasando. Entonces crucifícate, y lo entregó a la crucifixión. Y cuando se dio cuenta que no se defendió, cuando se dio cuenta que no habló, cuando se dio cuenta que no dijo nada, cuando se dio cuenta que estaba como cordero callado, cuando se dio cuenta, ahí después empieza: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero si no pudiste sacarlo del desierto, tampoco podrás arrancarlo de la cruz. Si el diablo no pudo sacarlo del desierto, tampoco podía bajarlo de la cruz. ¡Grita Jesús! Shatamando. La cruz. ¿Qué más hizo en la cruz? Gálatas 3:13. Cristo, témela tú. Gálatas 3:13. Cristo nos liberó
de la maldición, hecho por nosotros. Maldición, porque escrito está: maldito todo lo que es colgado en un madero. Si en tu familia se suicidaban, Cristo te libera de esa maldición. Si en tu familia había pobreza, Cristo te libera de esa maldición. Si en tu familia había ruina, Cristo te libera. Si en tu familia había divorcio, Cristo te libera, porque escrito está: Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, escrito está, escrito está: maldito todo lo que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo: voy a reconciliar al hombre con Dios, a Dios con el hombre. Voy a reconciliar los cielos y la tierra. Voy a quitar el acta de decretos contrarias. Voy a despojar al diablo y a todas las potestades. ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dice? Voy a liberarlos de toda maldición. La obra de la cruz. Por eso cuando llegamos a Jesús, es como si estuviéramos tocando otra vez esa cruz. La cruz es la que nos otorga todos los beneficios. La cruz es la que logró el intercambio. Ahí se logró el intercambio. Nosotros le dimos nuestro pecado, Él nos dio su santidad. Nosotros le dimos nuestra amargura, Él nos dio su dulzura. Nosotros le dimos nuestra ruina, Él dio nuestra riqueza. Nosotros le dimos nuestro dolor, Él cambió nuestro lamento en baile. Alguien responda: Él cambió nuestro lamento en baile. Él cambió nuestra angustia, Él cambió. Y si tú estás llegando a Cristo, quiero decirte que llevo 30 años caminando con Jesús, que no hay nada más hermoso que caminar bajo los brazos de esa cruz bendita. No hay nada más maravilloso. El día que tú le dices a Jesús sí, le estás diciendo sí a toda la obra de esa cruz. Grita amén. I feel anointing today. ¿Qué más pasó en la cruz? Se nos liberó de la maldición. ¿Qué más pasó? Primera de Pedro 2:24. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó a nosotros se nos pegan los pecados en el alma, a Él no. A Él se le pegaron en el cuerpo. A nosotros se nos pegan en el alma, pero a Él no. Por eso su cuerpo fue molido. Por eso su cuerpo fue molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, molido por nuestras culpas, molido. Isaías 53, quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien el brazo de Jehová ha sido desnudado. Molido fue por nuestras transgresiones, herido por nuestros pecados. El castigo, el pago, el precio de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Me encanta predicar de Jesús y hablar de Él, porque Él ocupa métodos tan, aleluya, tan tremendos para humillar al diablo. Piensa que de las llagas que el diablo usa para destruir una persona son las mismas llagas que él usa para sanar a otra. ¿Qué pasó por arriba? Una persona cuando está herida en una enfermedad, el diablo la tiene llena de llagas, y la palabra de Dios dice que por esa llaga Jesús nos sanó. O sea, lo que el diablo usa en la gente para destruir es lo que Jesús usó en sí mismo para sanar. El desprecio de la saliva, que una persona le escupan, es la más alta acción de rechazo y de desprecio, pero Él sanaba con la saliva. No, Él sanaba con la saliva. Un día le dice: pon sobre mi siervo tus manos para que yo vea. Ponle las manos encima. Fue y le escupió.
Pero ¿cómo si este ya está mal y lo deja peor? No, porque lo que el mundo hace para destruir, yo también lo puedo usar para restaurar. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Qué es lo que hizo Él? Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Los llevó Él. Ahí todas, la fornicación, todo. La mentira, el robo. Esos mecherazos que te pegaban en todos los supermercados y todas las tiendas. Mira cómo se ríen algunos y algunas por ahí. Chata, mande. Te veo. Todo eso que un día andaban con los grilletes, pero por todos lados. ¿Qué es lo que es eso? No, esto no es una nueva moda que uso acá. Este es un GPS que me lo pusieron acá, pero es mío. No, nada, mentira. Andaba ahí. Con satélite te tenían que andar buscando. Todo eso, todos esos pecados, todos los del Axel, imagínate. Le ocupó un brazo entero el Axel al Señor ahí en la cruz. Todos los nuestros, ni hablar de aquí para allá. Ay, Señor, si sale hasta olor a azufre. Todo eso se pegó en la cruz, en su cuerpo, y lo llevó a la cruz. ¿Qué más hizo Jesús en la cruz? ¿Qué más hizo? Él nos liberó de la maldición, llevó nuestros pecados. Romanos capítulo 5 verso 19, nos justificó en su sangre. Efesios 1:7 nos dio redención por su sangre. Apocalipsis 1:5 nos lavó de nuestros pecados. ¿Qué más hizo Él en la cruz del Calvario? Romanos 6:6. Quiero que lo ponga ahí, porque hay algunos que de repente lo sacan de ahí diciendo que debería permanecer ahí. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Dónde está el viejo? Mi suegra está mirando, mi suegro que está sentado por allá. No, el viejo hombre. ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? Crucificado. Mira todo lo que hizo. Mira toda la obra que ha hecho esa cruz, que aún te ayuda a ser libre de tu viejo hombre, de ese hombre amargado, de esa mujer amargada, de ese hombre arruinado, esa vieja naturaleza. El Señor ahí en la cruz crucificó junto con Él. El día que Él se crucificó, Él crucificó tu vieja naturaleza y mi vieja naturaleza. La crucificó ahí. El viejo hombre y la vieja mujer quedó ahí, crucificado. Ahora hay que sacar la lengua y colgarla en un clavo de vez en cuando, ¿no? No, si tengo el viejo hombre crucificado, sí, pero la lengua la tiene, pero crucifíquela también. Déjela colgando ahí en uno de los clavos. ¿Qué más hizo en la cruz? Todo esto lo hizo en la cruz y mucho más. Por eso dice 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. 1, 2. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. Por eso cuando uno habla la palabra de la cruz, lo que uno está hablando se llama poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando se lo llevaron a Roma, el apóstol Pablo se baja y dice: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de la palabra de la cruz, yo no me avergüenzo de predicar a Cristo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo no me avergüenzo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso cuando yo voy a cualquier lugar y me agarra cualquier persona en el aeropuerto, en la policía, de donde sea, y me dice: ¿usted a qué se dedica? Yo le digo: yo soy pastor. Y lo quedo mirando a los ojos, porque si hay un orgullo santo que me puedo permitir, es ser llamado siervo del Dios viviente. Si hay un orgullo santo que yo me puedo permitir, es mirar a alguien a los ojos y decirle: yo soy pastor, ministro del evangelio. El otro día una policía me queda mirando y me dice: ¿usted qué es lo que es? ¿A qué se dedica? Y yo le digo: yo soy pastor. Y me queda mirando y me dice: ¿pentecostal o evangélico? Tenía como medio revuelto el mango la mujer, así que le dije: pentecostal, señorita. Y le hablo en lengua aquí.
Aleluya. Saqué el banjo, David, de una. ¿Qué es lo que es la palabra de la cruz? Por eso, hijo, tú que estás aquí hoy día por primera o segunda vez, quizá esto para ti es locura, pero yo te quiero decir que esta locura sana, que esta locura limpia el pecado, que esta locura te saca del abandono, de la depresión, de la soledad que estás viviendo. Yo te quiero decir que esta locura tiene el poder de hacerte libre del dolor. Esta locura tiene el poder de acercarte. Esta locura tiene el poder. Siempre nos dijeron ignorante y loco. Sí, Señor, somos locos, pero no somos ignorantes. Sabemos lo que hablamos, sabemos a quién servimos, sabemos lo que predicamos, sabemos el poder que hay en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros esa palabra se llama poder de Dios. Poder de Dios. Es que los evangélicos siempre dicen que antes eran. Sí, éramos eso y peor. Es que nos atrevemos a decir lo que éramos un poquito. Pero es mejor decir sí, esto era, a que ocultar algo que hoy día verdaderamente está haciendo. Apóstol, ¿y cómo lo hago para ser libre de eso? En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, y siempre feliz. Yo primero, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, bendita cruz, bendita cruz, bendita cruz, bendita cruz. Y uno de los más grandes acontecimientos para nosotros, pero la más grande desgracia para Él, está escrita en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, así que por cuanto los hijos participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, todos los beneficios de la cruz para nosotros son lo más hermoso, pero hay uno que la sufre, porque ahí dice que en la cruz lo dejaron medio, no, en la cruz se lo pitearon. ¿Entienden el término? Son muy cuicos para eso. En la cruz, y destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte.
Esto es, léalo y gócese, destruyendo por medio de la muerte al que tenía, al que tenía, al que tenía, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Satanás está destruido. Satanás está destruido. Está destruido. Está destruido. Entonces dice que lo destruyó. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbres. ¿Sabe lo que significa la muerte del diablo, la destrucción del diablo por medio de esa muerte? Tu libertad para toda la vida. Ahí está escrito, alguien responda, está escrito. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A cuál servidumbre? A la droga, al rencor, al dolor, a la tristeza, a la amargura, a los vicios, a todo. Cuando Él murió en la cruz, destruyó a Satanás, lo destruyó y te liberó para toda la vida, para toda la vida, ¡aleluya! ¿Esto no es cierto? Entonces, la muerte en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, a su gobierno, al pecado, a las maldiciones. Primera parte del mensaje listo. Me perdonan porque no lo veía hacía semanas. Así que escucha. La obediencia al propósito de la cruz es la obra del Hijo. Pero la resurrección no es del Hijo. La resurrección es del Padre. La cruz es la obra del Hijo. Yo lo miré y me transfuyó 3 kilos. Se me soltó. La cruz es la obra del Hijo. La cruz es la obra del Hijo. Pero la resurrección no es obra del Hijo. La resurrección es obra del Padre. Porque Cristo no se resucitó a sí mismo. Cristo no se resucitó a sí mismo. A Él lo resucitó el Padre. Escúchame, la obra de Jesús llega hasta la cruz. Por eso cuando está en la cruz, Él tuvo que creer. Por eso se le llama el autor y consumador de la fe. Porque su última expresión de fe fue esta: Padre, en tus manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando un gran grito, exhaló y inclinó la cabeza y murió. Padre, en tus manos. Padre, ese fue el momento en el cual Él le dijo: Señor, todo lo que yo tenía que hacer, yo ya lo hice. Así que en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Escúchame. ¿Por qué? Porque Él, como autor y consumador de la fe, ponme atención, Él resucitó a otros sin nunca haber sido resucitado. Él sanó a otros sin nunca haber estado enfermo. Él le dio vista a otros sin nunca haber estado ciego. Él siempre hizo cosas por fe que nunca Él vivió. Él no necesitaba sanidad, pero Él sanaba por fe.
¿Cómo vas a, en qué basaba su fe? En la obediencia, no en lo que veía, porque Él era que las cosas pasaran. Él era quien hacía que las cosas pasaran. Tú hoy día tienes un punto de referencia, Él no lo tenía. Tú y yo tenemos hoy día un punto de referencia, Él no lo tenía. ¿Y quieres que te diga otra cosa? Él venció un diablo legal. Él venció un diablo legal porque el diablo era legal en la tierra por causa del pecado. Él era legal y Jesús lo venció. Jesús lo venció. Todo lo que Él hizo lo hizo por fe. ¿Y por qué? Porque Él creyó una palabra que está escrita en el libro de Salmo y se repite en el libro de Hechos. Porque yo sé que no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol. Por eso cuando expira le dice: en tus manos. ¿Y qué pasó ahí? Necesito, Elías, ponte aquí. Pastor Miguel, ponte acá. Rapidito, hijo. Uno al lado del otro. Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí? Veo esto. Escucha. Esto es lo que veo. Que la obra del Hijo se basó en la obediencia a la voluntad del Padre. Pero la obra del Padre se ejecutó por causa de la obra del Hijo. Se lo digo de nuevo. La obra del Hijo se basó en la obediencia a la voluntad del Padre. Pero la obra del Padre, resucitarlo, se basó en la obra del Hijo. Por tanto, si el Hijo no cumplía su obra, el Padre no podía resucitarlo. Yo te obedezco a ti y por obedecerte a ti, tú me resucitas a mí. Si yo no te obedezco a ti, tú no me resucitas a mí. Por eso, todo lo que tú obedeces, resucita. Todo lo que tú obedeces, resucita. Obedece a la oración, resucita la oración. Obedece a la lengua del Espíritu, resucita la lengua del Espíritu. Obedece al diezmo y a la ofrenda, resucita la finanza. Todo lo que tú obedeces, resucita. Todo lo que tú obedeces, resucita. Todo lo que tú obedeces. La obra del Hijo es obedecer. La obra del Padre es resucitar. La obra del Hijo, obedecer. La obra del Padre, resucitar. Si Jesús no completaba su obra, el Padre no lo resucitaba. Por eso cuando tú ves que tu matrimonio se está hundiendo, es por una sola razón: que no estás completando la obra como hijo. Porque cuando el Hijo completa la obra, lo que viene es que el Padre cumpla la suya. Si tú buscas en la Escritura, gracias hijo, te encontrarás con 1, 2, 3, 20 versículos que hablan que Dios resucitó a Jesús, a quien Dios resucitó. Cristo resucitó por la gloria del Padre. Dios el Padre lo resucita. Dios el Padre lo resucita. Dios el Padre, la fe en que lo resucitó. La fe, la obra del Padre. Escúchame, esta obra del Padre. No, pero aquí, ¿la quieren agarrar o se la estoy poniendo muy profunda? La obra del Padre no fue contra el diablo. Al diablo el Padre le envió al Hijo. Al diablo el Padre le envió al Hijo. Porque la obra del Padre no fue contra el diablo. La obra del Padre fue contra el postrer enemigo llamado muerte. La obra del Padre no fue contra el diablo. El que hizo moño al diablo no fue el Padre, fue el Hijo. Es el Hijo el que venció a Satanás, no el Padre, el Hijo. Pero es el Padre el que venció a la muerte. Escúcheme, pero el que a mí me enseñaron es que yo te la estoy poniendo en la perspectiva bíblica. Todos decimos que Jesús venció, sí, amén, porque salió del sepulcro.
pero el que verdaderamente lo sacó de ahí fue el Padre. Porque el trabajo del Padre era vencer la muerte. El trabajo del Hijo era vencer al diablo. Dame agüita para que la traigan. Mastiques, tragues, mastiques. ¿Cómo me quedó ese rel del otro día? Esto es para los que no... Oye, pero a mí me llega cada cosa por interno. Religiosos de porquería. La obra del Hijo fue vencer al diablo, pero la obra del Padre es vencer la muerte. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Sé lo que le hablo, se lo voy a mostrar bíblicamente. Libro de, para darle un versículo. Gálatas 1:1 dice que Dios el Padre lo resucitó. Hebreos 13:20 dice que el Dios de paz resucitó a Jesús. Colosenses 2:12 dice fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Romanos 8:11 dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Se da cuenta que no se levantó solo? El Padre lo levantó por medio de una potencia llamada Espíritu Santo. Lo levanta. ¿Para qué? Para completar la obra. Escúchame. Libro de Hechos, capítulo 2. Me encanta esto. Se lo dije a mi esposa ayer. Sé que hay algunos que se me perdieron ahí. Se lo dije a mi esposa ayer. Agárrate. Le dije a mi esposa ayer: la muerte no mata. La muerte no mata. Jesucristo dijo: no temas a los que matan el cuerpo, mas teme a aquellos que son capaces de destruir. Escúchame, la función de la muerte no mata. El cuerpo lo mata, pero no te mata. Te mata el envase, te destruye el envase. Pero la muerte no mata. La muerte retiene. Libro de Hechos, capítulo 2. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, verso 24, al cual Dios levantó. ¿A quién lo levantó? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte, su tarea es retenerte. Te mata el cuerpo, te destruye el cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene que morir. Pero su obra no es matar, su obra es retener. Por eso, cuando le dije a mi esposa esto ayer, se me abrió una tremenda revelación. ¿Sabes cuál? Que hay muchas personas que tienen todas estas áreas de su vida retenidas y le hemos echado la culpa al diablo. El diablo está vencido, el diablo está destruido, por tanto él no tiene retenido eso. El que lo tiene retenido es la muerte, porque la muerte retiene. Por eso cuando la comunicación en tu matrimonio se retiene, comienza a... Por eso cuando tus finanzas se retienen, comienzan a... Por eso cuando tu vida espiritual se retiene, comienza a... Todo lo que está retenido es la muerte que lo retiene. ¿Y sabes por medio de qué lo retiene? Por medio de algo que se llama dolor. Personas que caminan retenidas en sus emociones, llenas de dolor, se están muriendo. Se están muriendo. Satanás ahí fue vencido en la cruz, pero el que hay que sacar ahora se llama la muerte. Sé que te tengo perdido como Adán en el día de la madre, pero escucha, cuando la muerte sale, el poder de la resurrección significa que entró. El poder no es el poder de la liberación. La liberación es del Hijo, la resurrección es del Padre. La victoria de la cruz es del Hijo, pero la resurrección es una obra del Padre. ¿Qué significa retener? Significa sujetar,
significa amarrar, significa sostener con violencia, significa sostener fuertemente con vigor. Muchas personas experimentan una vida creyendo en la cruz, pero retenidos todavía en algún área por causa de esa muerte. ¿Crees en la cruz? ¿Crees en la obra de la cruz? ¿Y por qué todavía entonces hay áreas que están retenidas? Porque la obediencia del Hijo es la que desata la obra del Padre. Esa área, ponme atención, esa área de su vida que se encuentra retenida, la única forma de que se desate se llama obediencia de hijo. Se lo vuelvo a decir, cámbiame el sonido. Se llama obediencia de hijo, porque la obediencia del Hijo desató la obra del Padre. Si yo creo, Cristo estaba en la cruz, venció al diablo, venció al infierno, venció todo, pero no se pudo resucitar. Él no se resucitó a sí mismo, a Él lo resucitó el Padre. Pero su obra consumada le abrió la puerta al Padre para que interviniera. Cuando tú obedeces la palabra de la cruz, la obra de resurrección del Padre vendrá sobre ti. El Señor quiere quitar y romper esas cadenas hoy día, porque crees en la cruz. ¿Cuántos creen en la cruz después de lo que le... 1, 2, 3, 4, hay algunos que no saben si creen en Buda todavía? No. ¿Crees en la cruz? Con todo lo que te... ¿Crees en la cruz? Sí. Pero reconoces que hay áreas de tu vida que todavía están retenidas. ¿Cuántos reconocen que hay áreas de su vida que aún están retenidas? Emocional, psicológica, física. Pero creo en la cruz. ¿Pero por qué no me hace match? Por una sola cosa. Porque la obediencia consumada del Hijo es la que desata la obra del Padre, que suelta las cadenas de retención de la muerte. Porque la muerte retiene. Escúchame. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Estoy terminando, porque yo quiero orar hoy día por el poder de la resurrección en todas aquellas áreas de tu vida que están retenidas por causa del postrer enemigo que se llama la muerte. Porque la muerte retiene. Te lo mostré. Dice la palabra: a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Cega el entendimiento, te pone un velo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16. Bájame la luz del templo. Y quiero pedirle a producción que para la próxima reunión ponga las pantallas por la gente que está atrás, por favor. Segunda de Corintios 3:16 dice que cuando se conviertan al Señor, ¿me está oyendo? El velo se quitará. Dice que Satanás puso un velo. ¿Sabes por qué todavía no ves lo que deberías ver? Porque todavía esa parte de tu vida no se ha convertido. Apóstol, ¿cómo puedo llevar el mensaje para ese lado? Escúchame lo que te voy a decir. Esa es la gracia apostólica que te lleva de un lado de la gloria y te tira para otro lado, al silbo pasible. Escúchame. Pedro caminó 3 años y medio con Jesucristo. Vio milagros, vio muertos resucitar, lo vio caminar sobre las aguas, lo vio tener frío ahí, lo vio. Pero en un momento el Señor lo queda mirando y le dice: Pedro, cuando te conviertas,
sostendrás a tus hermanos. Caminó con Jesús y no era convertido. Por eso, el único que dice arrepentíos y convertíos es el apóstol Pedro. Tú puedes estar aquí 20 años en la iglesia, pero un área de tu vida todavía no se convierte a Él. ¿Habrá alguien aquí? Y esa área de tu vida que aún no se convierte es el área en la cual Satanás, por medio de la muerte, tiene retención. Te sujeta, te retiene con dolor, con frustración. Te sujeta. Arrepentíos y convertíos. Escúchame, mensaje tan sencillo: para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Por eso tú que estás llegando a Cristo, a esta hermosa casa, bienvenido eres, hijo. Pero el mensaje que yo te doy es este: arrepiéntete de todo corazón para que sean borrados los pecados, para que la obra de la cruz se complete en tu vida y tu obediencia como hijo comience a traer la obra del Padre de resurrección sobre tu vida. Por eso hay personas que llevan un año en la iglesia y les resucitó todo. Les resucitó la familia, les resucitó la economía, les resucitó todo. ¿Por qué les resucitó? Porque ellos se rindieron a la obediencia como hijo. Pero hay otros que llevan 20 años y todavía están preguntándole a Dios si tienen que perdonar a su hermano. Llevan 20 años y todavía están preguntándole a Dios si tienen que diezmar y ofrendar. Y ese todavía anda a patar con los piojos. ¿Por qué? Porque la obediencia del hijo desata la resurrección del Padre. Y concluyo con esto. Me encanta. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Isaías 25, versículo 7. Escúchame, hija. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo, ¿el qué? El velo que envuelve a todas las naciones. Ponme atención. Sobre la atmósfera espiritual hay un velo que envuelve a todas las naciones. A todas las naciones. He estado en 18 naciones ya. Todas las naciones están envueltas en ese velo. Y ese velo cegó el entendimiento para no creer. Pero cuando te conviertes, ese velo se cae y puedes empezar a ver claramente lo que el Señor quiere hacer contigo. La obra de resurrección del Padre es romper ese velo. La obra de resurrección del Padre es quitar ese velo. La obra de resurrección del Padre es quitarlo, es abrir, es que veas lo que no veías. ¿Te ha pasado que a veces cuando te conviertes en un área de tu vida, tú dices, pero cómo no me di cuenta antes? Yo sé que aquí son perfectos, pero le ha pasado, ¿no? Dice, pero cómo no lo vi antes. ¿Sabes por qué no lo viste antes? Porque no te habías convertido de todo corazón. Por eso hoy día, si hay un mensaje que te puedo dejar para terminar, es este: que hoy día es el día en el cual tu obediencia como hijo va a desatar la obra de resurrección del Padre sobre ti. Dice Isaías 25, verso 7. Verso 8 ahora: destruirá a la muerte para siempre. Y mira lo que pasa cuando el Señor destruye la muerte: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Toda área de tu vida, escúchame, que te hace doler, porque habla del dolor de la muerte, que te hace doler, que te hace llorar, que te hace retroceder, que te hace caer, que te contiene. Esa área necesita obediencia de hijo a la palabra de la cruz, para que la intervención del Padre venga sobre tu vida.
Yo sé lo que te hablo. Yo sé lo que te hablo. Este ministerio no existiría si yo no hubiese tenido la obediencia cuando Dios me dijo: busca a tu mujer y pídele perdón. Si usted no lo sabía, su pastora y yo estuvimos separados 7 años. 7 años. Desde el año 1992 hasta el año 1999. Estuvimos 7 años separados. Ella en su casa con sus padres y yo viviendo la vida loca por donde fuera, sin Cristo. Porque yo me fui de su lado cuando no conocía a Jesús. Jesús, al año de yo haberme ido de su lado, Jesús me recogió. Y de ahí empezó un proceso de 6 años más en mi vida, hasta que un día el Señor me pasa la obediencia de hijo. Porque habían áreas de mi vida que ya se habían resucitado, pero esa área no se resucitaba porque no había obediencia de hijo. Hasta que un día obedecí la palabra de la cruz. Fui donde ella, le pedí perdón, y esa obediencia de hijo, yo sé lo que te hablo, esa obediencia de hijo hizo que la obra del Padre entrara a nuestra vida. Cuando entró la obra del Padre, que se llama resurrección, resucitó nuestra familia y nos dio toda esta gran familia. Por eso, hijos, la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más pasó? Y con esto concluyo. Ponte de pie, por favor. Dice que ahí destruiría la muerte para siempre. ¿Verdad que sí? Eso es más seteado hoy día. En el libro de Oseas capítulo 13, un pasaje que encontró hace poquito el apóstol Ignacio, le gustó mucho. Oseas capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Dime que ese pasaje no es potente. Oh muerte, le dice, yo seré tu muerte. Ponme atención. Dios está mirando esa situación en tu vida que está muerta. La obra de la cruz ya está desatada, pero ahora tu obediencia como hijo es la que provocará al Padre diciéndole a esa área de tu vida: oh muerte, yo seré tu muerte. Yo no sé qué área de tu vida necesitas que el Señor entre a matar, pero Él tiene el poder de entrar a matar. Mira, ya hay gente que está llorando tocada por el Espíritu. Oh muerte, yo seré tu muerte. Después van a todos los pastores que están aquí, todos van a estar pidiendo el bosquejo para la tarde. Yo seré tu muerte. Y escúchame, Primera de Corintios capítulo 15, verso 25. ¿Está lindo esto? Pero ¿qué mueve ahí la mano del Padre? La obediencia del Hijo. Es la obediencia del Hijo. Nada más. Porque la obra del Padre se sustenta en la obediencia del Hijo. Porque preciso es que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo siguiente. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El primer enemigo ya fue destruido, Satanás. Pero hay otro enemigo. Se lo estoy mostrando, ¿no? Se lo estoy mostrando, ¿no? El primer enemigo ya fue destruido, Satanás. Pero hay otro enemigo que lo llaman el postrer enemigo, que tiene que ser muerto. Es la muerte. Tiene que ser destruido. Apóstol, ¿y cuándo? ¿Cuando yo me muere y me vaya al cielo? Sí. Pero ¿cuándo? Aquí y ahora. ¿Cómo? Por medio de la obediencia del Hijo.
porque la obediencia del Hijo desata la obra del Padre. Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Dice así. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro también fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice así. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él. Atento. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Espérate, la muerte tiene que soltar los muertos. Y escúchame. Y el Hades, el infierno, tiene que soltar los muertos. El mar tiene que soltar los muertos. Porque cuando el trono de Dios se instala, todo lo que está retenido por muerte tiene que soltarse. Por eso si el trono de Dios desciende aquí, todo lo que está retenido por muerte tiene que soltarse. Porque cuando el trono desciende, cuando el trono se establece, el mar entrega a los muertos, la muerte entrega a los muertos, y el infierno entrega a los muertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que había en los libros, cada uno según sus obras. Atento. ¿Alguien tiene una muñeca por ahí? Una muñeca, un osito de peluche. ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? Me cae bien el socio este. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Póngame atención, no se me distraiga. Versículo que sigue. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escúchame, la muerte no es el fin, la muerte tiene su fin. El infierno no es el fin, el infierno tiene su fin. El infierno es un lugar ahora, pero mañana el infierno y la muerte tienen su fin, que se llama el lago de fuego. Escúchame, yo me estaría parando ya. Escúchame. Y mira lo que dice. La muerte tiene su fin, el diablo tuvo su fin, el infierno tiene su fin, porque sobre la llave del hombro de Cristo se dice así. En el libro de Apocalipsis dice que Él tiene la llave de la muerte y del Hades. ¿Sabes quién gobierna? Él gobierna. Pero escucha esto y gózate, y recontra gózate. Versículo siguiente. Y el que no se halló inscrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue no dice enviado, no dice enviado. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue. ¿Sabes lo que pasa cuando ese libro se abre en las alturas? Más vale una sola cosa: que tu nombre esté escrito ahí. Porque el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. La obra de la cruz era la obra del Hijo. La obra del Padre es la resurrección de los hijos. Pero la permanencia en el libro
es la obra tuya. La obra de la cruz es la obra del Hijo. La obra de la resurrección es la obra del Padre. Pero la permanencia en el libro es la obra tuya. Es la obra tuya. Porque mi Biblia dice que nosotros estamos escritos en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice: y yo no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso hoy día yo le quiero decir a hoy, el Señor me paseó hasta por el Apocalipsis, porque a veces es bueno recordar estas cosas, porque Cristo está a las puertas. Yo le quiero decir a unos que tienen la virtud de tener 3 nombres como yo y 2 apellidos, que capaz te esté quedando un nombre y medio nomás, porque todo lo demás ya está siendo borrado. Mi nieto Rafael, él vio cuando se borraban los nombres en el cielo. Él vio el libro de la vida y vio cuando los nombres se empezaban a borrar. Por eso mi Biblia dice en el libro de Apocalipsis: tú que tienes nombre de que vives y estás. ¿Cree en la cruz? Sí, pero está muerto porque su obediencia de hijo no ha calificado para resurrección. Tú que tienes nombre de que vives y estás, afirma esas cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Yo hoy día traigo un mensaje, me va a sonar como el de Adams. Traigo un mensaje a la conciencia de los que están aquí, para que hoy día abracemos la obra de la cruz, nos comprometamos en obediencia a activar la obra del Padre y saquemos de nuestra vida toda retención de la muerte, porque Cristo está a las puertas. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Al principio estaba bien emocionado, pero yo le dije al Señor: Señor, yo quiero llevar a tu pueblo a la verdad de tu palabra. Solo he leído la palabra, ¿no? Solo he leído la palabra. Y yo quiero invitar a este altar a toda persona al alcance de mi voz que sabe y sabe que su obediencia como hijo está deficiente para poder activar la obra de resurrección del Padre y para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Venga aquí al frente, venga aquí al frente, salga de ese lugar y venga al frente, venga aquí al frente. Si tú eres ese hijo, si tú eres esa hija, ven acá al frente. No tengas vergüenza, no tengas tristeza, ven acá al frente. Ven acá al frente. Yo quiero que tú hoy día, que me gritaste y saltaste y te gozaste por la obra de la cruz, sí, pero yo te di un misteriazo, te desaté un misteriazo, que es este: que para que la obra del Padre se desate, tu obediencia debe ser perfecta. Yo sé que hay más personas que: hijos, suéltenme la gente del pasillo, suéltenla, suéltenla. No me gusta que me retengan la gente. La gente se les quiebra el momento cuando me los retienen. Yo sé que ustedes tienen 5,000 órdenes y está bien, hagan caso, pero cuando yo estoy, me hacen caso a mí. Quiero toda la gente acá. De un pasito más adelante, se pega, péguese más al altar. No espere que yo le ponga la mano a usted. Usted levante sus manos delante de Dios. Los que están en internet, los que me ven por internet, yo te revelé hoy día la grandeza de la cruz. Te revelé la grandeza de la cruz.
pero también te revelo la obra del Padre. Y si tú te quedas en tu lugar porque te dio vergüenza o algo, ven aquí al frente. Ven. Si tú tuviste vergüenza de entregarle tu vida a Jesucristo en el primer llamado, ven a entregárselo ahora en el segundo llamado. Aún hay espacio aquí. Mujeres, apéguenme la segunda fila. Aún hay espacio aquí. Ahora, todo esto tiene un plan. Hacía tiempo que no te veía. Todo esto tiene un plan. Todo esto tiene un plan, al que yo le llamé gracia sobre gracia. Y creo que lo pongan ahí en la escritura, el último versículo de la conclusión, por favor. Y dice así. Dice, pues, los camarógrafos me tapan mucho las pantallas. Pues, si por la transgresión de uno, baja la luz, solo reinó la muerte. Escucha, mira, apóstol Ignacio, esto. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque esta es la voluntad de Dios para sus hijos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Mírame, iglesia, ¿sabes cuál es el deseo de Dios para ti? Que tú reines en vida. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Sabes por qué el Padre nos pide todas esas cosas, hijo? Por una razón: para que tú reines mientras vives aquí. ¿Qué significa reinar, apóstol? Tener dominio. Un rey tiene dominio, tiene autoridad, tiene territorio, tiene lenguaje, tiene súbditos, tiene un reino y tiene una economía. Mis discípulos a la orilla, por favor. Y el deseo de Dios es que tú reines mientras vives aquí. ¿Cómo lo voy a lograr, apóstol? Obediencia de hijo desata resurrección del Padre. Levanten las manos. Cierra tus ojitos. Hayando boshita nanarebra. Oya mamá soto no mosita. Ya vamos a orar por usted. Ya vamos a ofrendar, a diezmar con todo nuestro corazón. Pero yo quería soltar la palabra, darte primero de parte de Dios una voz, antes que tú vinieras a darle a Él, para que aún en tus finanzas tú puedas tener obediencia de hijo. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, todos los que están aquí al frente, levanten sus manos. El pueblo levanta las manos. Y vas a repetir esta oración conmigo. Toda la iglesia lo repite. Dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo reconozco la obra perfecta de la cruz. La reconozco, la agradezco, la declaro. Señor, gracias por permitirme recibir la obra perfecta de la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, por todos los beneficios que desataste en esa cruz, que desataste en esa cruz. Yo te doy gracias, pero en esta tarde yo me arrepiento. Todos levanten las manos. Yo me arrepiento, porque como hijo, mis obras, mi obediencia no ha sido perfecta a la palabra de la cruz. Por eso aún tu mano, Padre Celestial, no completa la obra de resurrección en mi vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón
yo me arrepiento, yo me arrepiento y yo me convierto a ti de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, dígalo, en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de muerte, al espíritu de muerte que tiene retenida áreas de mi vida, en el nombre de Jesús. Y esas áreas de mi vida están retenidas con dolor por causa de que mi obediencia como hijo no ha sido perfecta. Yo te pido perdón, y toda área de mi vida en la cual el espíritu de muerte ha retenido, hoy yo renuncio a eso. En el nombre de Jesús, reconozco la obra de la cruz que venció a Satanás, que venció al infierno, que perdonó mis pecados, que me dio libertad y vida. La reconozco, y en este día te miro a ti, Padre Celestial, para que la obra de la resurrección venga a mi vida por medio de mi obediencia como hijo. Esa es mi oración, la que hago ante ti, en el nombre de Jesús. Levanta las manos, todo el pueblo levante las manos, todos levanten las manos, todos levanten las manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora sobre ellos